En este video vamos a ver cuál es el propósito de vida del eneatipo número 5. Son personas que interpretan que no recibieron el suficiente amor de sus progenitores, ven al mundo bastante caótico, medio como dejados de lado, como no vistos. Así que si sos de este eneatipo o sentís que tenés mucha energía del 5, te propongo que te quedes porque vamos a descubrir cuál es el propósito de tu eneatipo. Mi nombre es Alejandro Batros, soy un fanático del eneagrama y del propósito de vida, y después de mucho investigar y leer y a través de las consultas de las lecturas de eneagrama que tengo, he podido entender que detrás de la personalidad hay una energía que viene antes de nacer, que después lo toma el ego y lo convierte en una personalidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un poco, como hicimos los videos anteriores, tratar de entender un poco esta personalidad, desmenuzarla un poco, pero entender por qué esta personalidad funciona como tal, porque corresponde a esta energía que tenemos antes de nacer. Entonces vamos a hablar sobre esta energía para no estar poniendo tanta cosa en la personalidad y sanar la personalidad, como que muchos estudios, ciencias se dedican, sino que vamos a poner foco en lo importante que es esto que es real. Bueno, en el caso del eneatipo número 5, son personas que interpretan que no recibieron el suficiente amor de sus progenitores, que ellos no pudieron cubrir sus necesidades porque no recibieron como tanta atención o se sintieron medio como apartados, como dejados de lado, diría como no vistos, casi como que fueron invisibles. Es como que la vida de los progenitores pasaba por un lado, ellos estaban en otro canal y es como, acá estoy, y no pasaba nada. Entonces empezaron a interpretar que ellos tenían que hacerse autosuficientes. Como, che, si estos padres no me van a atender, no me vas a atender, bueno, entonces me tengo que ocupar yo de mis propias necesidades. Se sintieron como al margen, ¿no? Un poco marginados. En vez de estar en el medio del amor y de la vida, se sintieron como aparte de esto. Y esta sensación marginal, te diría, o estar ahí en el borde de la vida, en donde si la vida está la abundancia, lo que repleta el amor, lo que rebalsa, y no, en el borde está lo menos, no está eso. O sea, se sintieron en una especie de carencia, en donde ellos lo que hacen es, se dan cuenta que no tienen todos los recursos que tuviera una persona que está ya en el centro de la vida. Entonces lo que hacen es empezar a limitar sus necesidades para poder autoabastecerlas y hacerse cargo de esas necesidades, y también viendo que para estar dentro hay un poco que tener ciertas habilidades sociales o ciertas cualidades que ellos no ven que tienen. Entonces lo que hacen es, se vuelven, como decíamos, autónomos, autosuficientes, como para poder sobrevivir, porque no están en el medio, están como en un costado. Y mismo eso de estar al margen, te diría que es la actitud que ellos toman después cuando van siendo adultos, que es un poco tomar distancia de las cosas, de retirarse, se retiran. Entonces son personas que valoran mucho su vida solitaria, su espacio íntimo, su lugar de soledad, en donde pueden estar tranquilos con su mundo mental de ideas. Esto de tomar distancia los hizo también tomar distancia de sus emociones para poder entender las cosas. Hay un punto en donde tenés que dejar de lado lo emocional y ponerle, como decimos, paños fríos y decir, bueno, pará, ¿qué pasa acá? ¿O qué me pasó? ¿O qué? Porque en el fondo saben que tienen que participar de la vida, o sea, participan de la vida, pero lo hacen desde un lado de, bueno, quiero orientarme primero cómo hacerlo, ¿no? Ven al mundo bastante caótico en cuanto a las relaciones sociales o ante las emociones, y hay una parte que dice, bueno, primero quiero entender esto, pero en esta búsqueda de entender permanece esa distancia emocional con las cosas, con las personas, con la vida misma. Entonces también se vuelven medio desapegados. Este desapego está encubierto bajo el título de libertad. El 5, la palabra libertad es fundamental. O sea, son personas que son muy celosas y defienden su libertad. Se hacen toda su vida para ser libres y ellos moverse, pero esa libertad es como que ven un poco
la vida bastante demandante y te diría, al amor lo interpretan como algo posesivo, entonces entienden la libertad como algo individualista, o sea, no cabe otra forma de ser libre que ser individualista. Para evitar las demandas del mundo, para evitar las demandas del amor, para evitar, no sé, las relaciones que son tan impredecibles y salen con cosas, no volver a sufrir, tienen una sensibilidad de fondo el 5, también quieren comprender, que a veces le cuesta meterse porque siente que también es caótica. Habíamos comentado recién que esto de estar al margen y de estar esto de reducir sus necesidades, esto le da al 5 un nombre que se le pone a su sombra, digamos, o el nombre al ego, que es, se puede decir, tacañería o avaricia, que no solo es avaricia de al yo limito un poco mis recursos o mis necesidades, lo que hago es evitar depender de otros, pero también evitar que otro venga a pedirme cosas, porque yo tengo una camisa, nadie me va a venir a pedir una camisa, porque saben que tengo una. Si yo dispongo de un tiempo para mi vida y mis cosas, nadie me va a pedir tiempo. Pero esta avaricia no solamente está ahí, sino también es la avaricia de compartirse. Porque en ese mundo que tiene este eneatipo, realmente tiene un mundo mental que es fantástico. O sea, lo que sabe, lo que conoce, la profundidad que tiene de las cosas, muy provechoso para el resto de las personas poder tener contacto con eso. Y poder, no sé, que una persona te cuente sobre cómo funcionan ciertos artefactos o cómo es posible mejorar la vida de los ciudadanos o lo que fuera que se especialice el número 5. Pero bueno, también está esa parte de no querer compartirse. Entonces la avaricia tiene que ver mucho con eso. El 5, para analizar la vida, la fracciona. O sea, vos la fraccionás, la dividís. Por ejemplo, che, me pasó esta situación, le contás, y te dice, bueno, pará, te pasó esta situación, ¿cuáles son los hechos? ¿Cuáles son las interpretaciones? ¿Cómo pasó esta cosa? ¿Cuándo pasó? Es como que va dividiendo todo, y ahí un poco la emocionalidad se va perdiendo. Hay veces que puede estar bueno correr la emocionalidad del medio para entender cosas, pero la emocionalidad da un montón de información, muchísima información, que el número 5 quizás se pierde. Y lo que le pasa al 5 en este de fraccionar todas las cosas, pensar que se hace especialista, está muy relacionado con lo científico, por ejemplo, y se hace especialista del fémur de la mosca que le pica el rinoceronte blanco de Zimbabue, ¿viste? Es una cosa muy específica, o sea, como que abre, va ahí. Y eso de fraccionar y dividir y descartar, también él lo hace con su cuerpo, separa su cuerpo de su mente, separa sus emociones de su cuerpo, de su mente también. Es interesante todo esto, esta inquietud que tiene el 5 por conocer, por entender las cosas, desmenuzar, desarmar algo para volver a armarlo. Está representando una energía que viene previa al nacimiento que lo hace tomar esta forma. Lo que pasa es que esta forma la toma cuando el ego se apodera, entonces empieza a interpretar, entonces empieza a vivir desde un miedo de defenderse y a partir de ahí empieza a armar toda esta personalidad que recién hablábamos. Pero la energía original habla de una de las facetas de la unidad, una de las facetas de Dios que está representada por el conocimiento de la totalidad. Esta faceta de que todo es mente, como dice una de las leyes del Kybalión, todo es mente. Todo es una gran mente y si te pones a mirar las cosas, hay una gran inteligencia detrás de todas las cosas. Vos ves cómo funciona un árbol, cómo funciona una persona, cómo funciona un pájaro, y de repente no solamente ves la sabiduría interna que tiene todo eso, o sea, la inteligencia que hay detrás de todo eso, sino que todas estas cosas que parecen separadas están totalmente relacionadas, o sea, están vinculadas, o sea, depende una del otro. Es importantísimo, o sea, no puede haber una sin la otra. Por ejemplo, se acaba un árbol en el Amazonas y quizás se acaba una especie de un pájaro. Entonces ahí te damos cuenta y se acaba el pájaro, se acaba esto. Yo en un momento decía, che, ojalá que se extingan, se desaparezcan los mosquitos. Y yo digo, bueno, pero después pensaba, y si desaparecen los mosquitos, quizás desaparece, no sé, la jirafa de África. No tengo ni idea, ¿viste? Con el impacto que puede tener. Pero eso nos habla de que estamos todos relacionados, todos dependemos de todos. En ese fraccionamiento que hace el 5, en definitiva, es como que, y esa
capacidad de conocimiento que tiene, en definitiva va representando esta energía que habla de que hay una inteligencia detrás, de que hay una unidad y una unicidad, o sea, la unidad en donde todo es parte de esta misma inteligencia y todo es parte de este flujo de vida, por así decirlo. Es una energía de vida que se manifiesta en multiplicidad de cosas, la unidad que tiene todo esto, pero la unicidad es la singularidad de cada cosa. Pero cuando de repente el 5 empieza a estudiar en profundidad cada cosa, en definitiva hay una necesidad interna del 5, que acá vamos a meternos también en el propósito de vida de este eñatipo, que es, él quiere conectarse con esa verdad. Si bien primero puede empezar con la verdad de eso que investiga, en definitiva está buscando esa verdad global, o sea, esa sustancia o esa inteligencia que tenemos cada uno dentro. O sea, el 5 ama conocer la verdad, está todo el día, toda su vida buscando la verdad. Él quiere entender las cosas desde conocer la verdad de las cosas para poder salir al mundo a vivir, para poder experimentarse. Que una de las dificultades que tiene el 5 es vivir la experiencia que es el conocimiento directo con las cosas. No es el conocimiento intelectual, sino el conocimiento directo. No es leer a ver qué se dice cuando te emborrachás, sino emborracharse. Y desde ahí, desde meterse en la experiencia, es que conoces la verdad de las cosas. O sea, él te puede decir la teoría de cómo ser un padre, hasta que es padre, hasta que se mete de ahí de lleno y ahí conecta con la verdad. Ahí se involucra, ahí está viviendo la vida, ¿viste? Empapándose de eso. Ese es el conocimiento directo. O sea que en definitiva, en esta necesidad del 5 de conocer para involucrarse con la vida, que es un poco separada, un poco fraccionada emocionalmente, lo que en realidad necesita el 5 es involucrarse emocionalmente, involucrarse con la experiencia, dejarse afectar por las cosas. Eso no solamente le da un conocimiento mayor, sino que hay una parte del conocimiento intelectual se queda un poco en la superficie hasta que te involucras directamente en el tema. Hace poco me habían preguntado si a mí me parecía que un buen psicólogo tendría que ser bueno con cualquier tema que le toque, o si vivió esa experiencia iba a ser mejor terapeuta en esa experiencia vivida que en otras no vividas. En mi opinión, va a tener mucho más experiencia o va a ser mucho mejor terapeuta si vivió la experiencia, porque puede conectarse con la verdad de la situación. O sea, es una verdad desde su punto de vista, pero esa verdad que vive le da mucho más acceso a la verdad de los demás, porque empieza a tener algo en común. Bueno, eso es lo que podemos decir también como diferente entre lo que es el intelecto, o puedo decirte lo que es la diferencia entre el experto y el genio. El 5 que se involucra tiene una genialidad que el experto no tiene. El experto es el que vive o sea, necesita del recurso de su memoria para poder acceder a toda la información previa que tiene. El que vive desde la genialidad es el niño que tiene unas genialidades, que tiene esa mezcla entre imaginación, creatividad, novedad, que tiene solamente la persona que puede conectarse y entender que en este presente aparecen las respuestas. Es cuando se deja afectar por lo que va pasando y lo que me va surgiendo y lo voy expresando. Y ahí está la genialidad, esa capacidad de poder integrar todo lo que hay, lo que voy viviendo. Es poder estar inmerso en el medio de la situación. Entonces el 5 viene a representar un poco esta inteligencia que un autor que lo llama omnisciencia, este conocimiento del todo, entendiendo que existe estas diferentes formas, no están limitadas por las formas, sino que estas formas vendrían a ser como porosas, o sea que están conectadas, que es importantísimo expresarse desde mi forma o expresarte vos desde tu forma, es súper importante, pero entendiéndonos como parte de un todo mucho mayor. Un ejemplo del eñatipo, la herida, podría ser de no haberse sentido parte de una idea de ser invisible,
a la vida, como que la vida me pasó medio por un costado. Esa es como esa interpretación que hace, que después arma toda su personalidad para poder sobrevivir en este mundo. El camino contrario, podríamos decir que es, a diferencia de ser invisible, diríamos que es ser transparente. Y ser transparente me parece tremenda la palabra, en el sentido de que ser transparente en cuanto a borrar un poco las fronteras que me divide a mí de la vida, que me divide a mi emocionalidad de las cosas que me suceden, que me divide mi cuerpo de lo que siento, lo que pienso de lo que me pasa. Sí, es como que empiezan a caerse un poco las teorías o los preconceptos y empezás a estar mucho más presente. También esta transparencia, que es muy propia del 5, que tratar de conectarse con la esencia de las cosas, que eso solamente puede accederse si hay transparencia en eso que vos estás observando, ¿no? Decís, quiero que sea lo más transparente posible para entender la esencia de eso. Y eso tiene que ver con una actitud te diría, contemplativa. Cuando estás frente a algo, a mí me pasa mucho con las lecturas de Eneagrama, que estoy frente al Eneagrama de una persona y me dejo llevar. Digo, no quiero estar en una situación de no mente para poder trascender y profundizar un poco más en ese conocimiento. En definitiva, busco conocer más, pero de otro lugar. Es como quizás dejar de entender tanto o buscar desde el intelecto y empezar a percibirlo. Tener una actitud más perceptiva de algo, como dejar que un poco que me entre. Bueno, un ejemplo de un 5 que yo creo que ha vivido de esta manera, desde involucrarse un montón con la vida y además poder haberse compartido de la generosidad, que es una actitud bastante sana de un 5, todo lo que sabe y toda su experiencia, es Jane Goodall, me parece que se llama, que es una inglesa que estuvo trabajando creo que, no sé si era bióloga, que trabajó con los chimpancés, con los primates, y empezó a meterse mismo fue parte de una sociedad primate, o sea, tan involucrada estaba, que empezó a romper con un montón de mitos. En su momento, una de las grandes cosas que decía era que la gran separación que había de los humanos eran que eran animales que podían construir herramientas y utilizarlas. Bueno, ella descubre que también los monos también son así. Por lo menos que los chimpancés hacían lo mismo, que construían herramientas para poder romper un fruto o cazar termitas con palitos. Y empezó a entenderlo y decía, bueno, entonces empecemos a ver que calificar distinto a los humanos o empecemos a humanizar un poco más Lo que me pareció interesante, ella que realmente desde su ser 5, desde su capacidad de observación, análisis, ella se metió ahí adentro. Como para acceder a un conocimiento mucho mayor tuvo que ser parte de la manada. Otra persona también que me parece grandiosa en todo su análisis que hizo y el aporte que hizo a la humanidad y lo que realmente se involucró para poder aportar algo a la vida fue Elisabeth Kübler-Ross, que fue una médica, creo que de origen suizo, que estuvo en la Guerra Mundial, no sé, creo que en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que investigó mucho sobre la muerte, pero investigó a tal modo, ella investigaba, tomaba notas a personas moribundas que volvían después de experiencias cercanas a la muerte, vio que empezaba desde su ser como científica, a empezar a entender y explicar cosas desde un mundo más racional, hasta que en un momento dijo, bueno, tengo que meterme más profundamente en esto para poder acceder a conocimientos que no puedo tener desde el intelecto. Y ella se indujo a una muerte. O sea, ella vivió en forma, adrede, la experiencia cercana a la muerte. O sea, es tremenda, ahí te das cuenta el involucramiento que tenía esta persona para entender mucho más. O sea, era una entrega a la vida. Era una entrega a la vida, como que se fue de un costado y se metió de lleno en la vida, casi hasta perder su vida. Que es muy distinto a esos 5 que se suben en una tarima para que los demás lo alaben y hablan en forma complicada o escriben difícil, no para enseñar, sino para decir, uy, qué inteligentes son, ¿viste? Y ahí aparece su arrogancia a pleno.
Pero acá totalmente lo contrario. Son 5 que realmente se quieren conectar tanto con la verdad que no les queda otra forma de explicarlo simple, porque la verdad es simple y es accesible. Entonces el 5 tiene adentro eso, de encontrar esa verdad que nos hace comprender que esta vida es inmensa, inmensa, que hay cosas que no podemos explicar y que lo tenemos que vivir, y que estamos al servicio de la vida. O sea, estamos al servicio de la vida. La vida no necesita el 5, pero el 5 sí necesita la vida, que es muy distinto. Bueno, creo que hasta acá es un buen momento para cerrar este video. Te agradezco un montón si llegaste hasta acá y nos vemos en el próximo video, en donde vamos a ver el propósito de vida del eneatipo número 6.